Bueno, la clase de hoy día vendría siendo la última clase de enlaces químicos y se va a continuar viendo un poco de estructuras de Lewis, pero más bien aplicada para identificar geometrías y ángulos de enlace. Porque si bien ya lo dejaron de preguntar un poco, nunca está de más y sería bastante útil saberlo. También aprender un poco la polaridad de las moléculas, que a la larga nos va a decir si son solubles o no son solubles en agua. Eh, También hablar un poco del estado de oxidación y qué significa. O sea, va a ser una clase bastante corta y va a poner punto final a esta gran unidad de enlaces para ya quedar con 3 temas pendientes para terminar todo el curso. Entonces, hay que hablar, una vez que ya se saben hacer estructuras de Lewis, de la teoría de los pares electrónicos de valencia, que dice que los orbitales se pueden hibridar, que básicamente pueden un S y un P combinarse de una forma como muy burda de hacerlo, se pueden como hibridar, dar lugar a una combinación de ellos, que son los famosos orbitales SP. Uno podría estudiar la forma que tienen estos orbitales, pero ese tipo de preguntas las vamos a ver de forma específica al final, o quizás en algún taller de fin de año. No en videos, porque hay preguntas PSU que son muy pocas, deben ser 2, 3 entre todos los modelos de todos los años, donde ponen una figura con estas formas, ya que parecen elipsoides o aceitunas en 3 dimensiones, por decirlo así. ¿Qué serían los orbitales híbridos SP? Dicho de otra manera. Entonces, lo que uno tiene que aprender primero a hacer es a identificar las hibridaciones posibles. Entonces, tenemos orbitales S, que ya vimos que eran más o menos esféricos, y los orbitales P, que eran como si una elipsoide lo aprietas al medio, es decir, como dos esferas juntas, por decirlo así. Entonces, tenemos 3 tipos de hibridación. Tenemos la hibridación SP3, que vendría siendo la hibridación que se da cuando identificamos 4 posibles enlaces. Entonces la mnemotecnia vendría siendo que la suma es 4, porque es SP3. O sea, aquí hay un exponente 1, verla como si fueran potencia, y aquí hay un 3. 3 más 1, 4. Entonces esa es como la técnica para recordarla. Entonces hay 4 posibles enlaces. Entonces ustedes dirán, vale, el metano, que es CH4, tiene una hibridación SP3. ¿Por qué? Porque forma 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Estas líneas son proyecciones, que eso se ve en química orgánica. Significa que como las moléculas están en 3 dimensiones, cuando las líneas son continuas, como normales, están en el plano de la pantalla. La que está de esta forma, como una cuña negra, es porque sale de la pantalla. Y esta que está con líneas punteadas, con rayas, perdón, discontinuas, es que ese hidrógeno está entrando al plano de la pantalla. Entonces eso te da 3 dimensiones. Bueno, eso tiene un ángulo que ya lo vamos a ver, que este tipo de hibridación se caracteriza porque entre cada ángulo hay más o menos 109 grados. Esto lo preguntaban mucho antes, y si ustedes se van a ensayos de otros preuniversitarios, todavía lo siguen preguntando. Entonces, eh, en teoría, este año quizás no lo pregunten, pero insisto, nunca está de más saberlo, porque podría ser. ¿Ya? Pero lo básico es que identifiquen cuál es la hibridación. Eso me gustaría que supieran hacer. Ahora, se preguntarán por qué las dos que hay arriba también son SP3 y aquí veo 2 enlaces y aquí veo 3 enlaces. No, la suma no hace 4. Y ahí está el entendimiento de que cada par de electrones libre cuenta. Porque un par de electrones libres podría formar un enlace dativo con un átomo que ponga un orbital, como un H+. Que de hecho, entre el NH3 y el H+, se forma un enlace dativo. Ese es el ejemplo típico. Entonces, ese NH3, que es el amoníaco, tiene 3 enlaces. Entonces ustedes dirán, va, no puede ser SP3 porque tiene 3, no 4. Vale, ¿y dónde está el cuarto? En el par libre que se junta con el H+, y podría ser un enlace dativo. Entonces vamos a entender este SP3 como potenciales 4 enlaces. Ojo, un enlace doble cuenta como un enlace aquí. ¿Ya? Así, eso lo vamos a ver después. Entonces, esto es SP3, ¿por qué? Porque tiene 1, 2, un tercer posible enlace aquí y un cuarto posible enlace con el otro par del oxígeno, que a veces se pone aquí abajo, pero mejor pónganlo arriba, da lo mismo. Así que ahí están los 4. Y aquí hay 1, 2, 3, y este par del nitrógeno podría ser el cuarto. Entonces, por eso son SP3. Dependiendo de la combinación, tienen nombres de geometrías. Los 3 son hibridación SP3, pero la geometría que adoptan en el espacio en 3 dimensiones es distinta.
Este adopta la geometría de un tetraedro, ya un tetraedro, un cuerpo volumétrico. Cuando tengo este caso sin pares de electrones libres, cuando deja un par de electrones libres el átomo central, porque supongamos que inventemos que estos son flúor, NF3, que también existe. Entonces ustedes van a contar los del flúor y van a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de electrones libres. ¿Dónde sale eso? No, no, no. Entonces, cuidado, hay que contar los pares de electrones libres del átomo central en su estructura de Lewis. ¿De acuerdo? Y vendría siendo el nitrógeno. Entonces, un par de electrones libres con 3 enlaces se llama geometría piramidal. Y la del agua, que es cuando tengo 2 y 2, se llama angular. Y el ángulo es más o menos el mismo para los tres casos. ¿Ya? Ese ángulo lo que genera es como repulsión con estos de acá y hace como que se doble un poquito la molécula. Pasamos al segundo tipo de hibridación, que es sp2. De la misma forma, igual que el anterior, basta que sume la S con las 2P y me da la suma de 3. ¿Qué significa? Que hay potenciales 3 enlaces. No importa si son dobles, cuentan como uno, repito. Enlaces como uniones entre dos átomos distintos, así lo estamos entendiendo. No importa si es doble, simple o triple. Entonces, el BF3, que ya vimos que es una regla, una excepción al octeto, porque el boro, si yo lo encierro, agarra 6 electrones, no 8. Los 3 que tiene él pegados y uno de cada flúor. Entonces, este no cumple el octeto, pero no quiere decir que esté mal. Recuerdo eso. Bueno, y el flúor cumple el octeto porque tiene 7, el grupo 7, y agarra, comparte ese con el boro y hace 8. Bueno, esto es sp2, ¿por qué? Porque hay 3 enlaces y la suma sería 3. Sin pares de electrones libres del boro, entonces sp3, está bien. Sin pares de electrones libres. Entonces su hibridación es sp2, pero su geometría es trigonal plana, se llama en este caso. El carbono de acá, y ustedes dirán, ¿cuál es el átomo central? Esto es como cuando uno ve la mediana con datos pares. Hay dos al medio. O es este o es este. Entonces eligen cualquiera. O sea, de repente, esto es típico que les dan una molécula orgánica y les preguntan qué hibridación tiene el carbono 1 de esta cadena. Y eso también se va a repasar en química orgánica, esto de las hibridaciones, ¿de acuerdo? Entonces, este carbono de acá, ustedes lo aíslan, y vamos, de hecho lo puedo hacer. Déjenme, ya. Ustedes aíslan este carbono y dicen, ok, ¿cuántos enlaces tengo? Aquí tengo un enlace, es doble, pero no importa, es un enlace, dos, tres uniones, tres enlaces. Entonces es sp2, ¿cierto? Sin pares de electrones libres. Entonces, obviamente es sp2 y es trigonal plana, porque tiene tres enlaces. Este de acá, el azufre, lo aíslo y ¿qué tiene? Tiene dos enlaces, uno doble aquí y uno doble aquí, pero con un par de electrones libres. Entonces no quiero que nadie me diga que no es sp2, porque tiene 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia es que forma dos enlaces y deja un par de electrones libres. Y eso se llama geometría angular, pero angular sp2. La anterior era angular sp3. Y por último tenemos la hibridación sp, que es la más simple. S más p, 1 más 1, 2. Entonces, en esta se forman dos enlaces y no quedan pares de electrones libres, obviamente. Ejemplos típicos, CO2. Este CO2 está mal dibujado. Les recuerdo por qué está mal dibujado. Porque faltan los pares de electrones libres del oxígeno, ¿cierto? Que son dos a cada lado. A este oxígeno le faltan dos puntitos aquí arriba y dos aquí a la derecha. Y a este también. ¿Ya? Pero esto claramente es sp para el átomo central, para el carbono. Porque si yo lo encierro nuevamente, tengo dos enlaces nomás. ¿Cuál es el error que cometía la gente? Cuenta como uno cada uno. Cuenta este sigma, este sigma, este pi, y dice tengo cuatro. Entonces sp3, no, no, no. sp. Y tengo una pura opción, lineal, geometría lineal. ¿Ok? Y el ángulo es 180. El anterior era 120, olvidé mencionarlo. Y eso lo preguntaban bastante antes. Insisto, sobre todo en ensayos de preuniversitarios de otros, preguntan harto. El tema es que en la prueba rara vez lo he visto preguntado, la verdad. Aquí hay un resumen y ejemplos, que también están en el resumen de química que está en el Drive y también les voy a ver si se lo sube al grupo.
Ahí está lo mismo que mencionamos nosotros. Otra vez lo mismo, incluso con alguna figura, pero no le den mucha importancia. O sea, es más importante lo de hacer estructuras de Lewis. Y lo que vamos a ver en la guía en 10 minutos más o menos. Ya. Y hay algo que se llama el vector momento dipolar. El momento dipolar es una cantidad, una magnitud vectorial. La pregunta es ¿para qué sirve? Mide el desplazamiento de la nube electrónica hacia el átomo más electronegativo. Entonces, como una especie de fuerza ya, de atracción que produce o te dice qué tanto qué tan dispareja es la repartición, por decirlo así, de la nube electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, la magnitud del vector momento dipolar es la diferencia de electronegatividad. La gracia del momento dipolar es predecir si una molécula es polar o apolar. Si es polar, significa que se disuelve en solventes polares. Entonces, si es polar, se disuelve en agua. Si es apolar, se disuelve, por ejemplo, en benceno, que también es apolar, pero no en agua, que es polar. Eso va a servir bastante para soluciones y, bueno, tiene muchas otras aplicaciones también. Entonces, lo que vamos a ver es una forma simplificada. Obviamente va a haber algunas excepciones que tampoco vamos a estudiar, pero por ejemplo, si les dijeran, no sé, la molécula NH3 es soluble en agua. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo resuelvo eso? ¿Me lo aprendo de memoria? Es una opción. Y la otra es hacer su estructura de Lewis y con estas dos reglas que vamos a ver, determinar si es polar o no. ¿Ya? Entonces, el criterio es, si cumple estos dos requisitos, es apolar. ¿De acuerdo? O sea, no se disuelve en agua. Si hay uno de los dos que no cumpla, de inmediato no cumple esto y es polar. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren que se disuelva en agua, tienen que buscar que rompa alguno de estos dos requisitos. ¿Ya? Entonces, el primer requisito para ser apolar, no disolverse en agua, es que sea una molécula simétrica. ¿Qué significa esto? Que tenga enlazado el mismo elemento. Porque lo que estoy buscando yo es que la suma de todos los vectores de momento dipolar se anule, por decirlo así. Es como, estoy buscando que la fuerza neta sobre un cuerpo sea cero, básicamente, diciéndolo de una manera. Lo complicado en este caso es que los vectores momento dipolar en algunos casos van a tener componentes, porque no son como, no están en el mismo eje, ¿ya? Dependiendo de la geometría de la molécula, de repente hay que ver que descomponerlo en seno y coseno, pero eso no lo vamos a hacer nosotros, obviamente. Entonces vamos a generar un criterio mucho más simplificado. Entonces, lo primero es ver que el átomo central esté enganchado por fuera, enlazado, a el mismo átomo. O sea, por ejemplo, si tengo un nitrógeno al medio, que es el átomo central típico en este caso, por ejemplo, NH3. Ya, ese cumple el primer requisito, porque todo lo que tiene enlazado es lo mismo, tiene puros hidrógenos a su alrededor. Entonces cumple el primer criterio de apolaridad. Y lo otro es simetría electrónica. Quiere decir que el átomo central no tiene que tener el pares de electrones libres. Y ese lo rompe. ¿Por qué lo rompe? Porque el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. De esos 5, hay 3 que ocupa para enlazarse con cada hidrógeno, ¿cierto? Y formar el dueto ahí. El hidrógeno forma su dueto. Y deja el famoso par del nitrógeno libre. También aplica para el fósforo, que es del grupo 5, vamos a ver. Entonces, ahí incumple el segundo requisito y por lo tanto no es apolar. ¿Ya? Lo voy a ver, explicar mejor con un dibujo. Creo que está muy grueso el lápiz, pero no sé dónde modificarlo. Ya, entonces, si yo obtengo el nitrógeno, voy a hacerlo aquí abajo. Lo que a la gente se le olvida es que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, ah, vale, mira, SNH3, y dibujan el H aquí, perdón, voy a dibujarlo ahí. Ahí. Y la gente se olvida siempre de este par. Este par la gente nunca lo dibuja, y ese es un error típico. Entonces, si ustedes no dibujan ese par, ¿qué van a decir? Ah, está enlazado al mismo elemento, H, 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 cumple el primer requisito. Después dicen, no tiene pares de electrones libres. Si se olvidan de esto, dicen, ah, no, pues no tiene. Entonces es una molécula apolar y va a estar malísimo. O van a decir, no se disuelve en agua. Es falso, se disuelve en agua. Porque tiene ese par libre aquí arriba que borré, que hace que se incumple este segundo requisito. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación? Es que ese par de electrones libres va a generar una repulsión de estos enlaces y en realidad van a estar como arqueados, van a estar por aquí, no van a estar en estas posiciones que dibujé yo aquí arriba. ¿Ya?
Y eso va a generar que el vector momento dipolar tenga esas componentes de coseno y coseno, perdón, seno y coseno, que yo les dije, y a la larga eso va a hacer que los vectores no se anulen. Va a quedar un vector resultante para alguna dirección. Entonces va a tener polaridad, diferencia de cargas, aunque sea muy chica. Eso es como el fundamento de lo que les dije. Es lo que está aquí. Mira. Entonces fíjense, NH3 es polar. ¿Por qué? Porque aquí hay un par de electrones que no está dibujado, me molesta que no esté dibujado, que no está dibujado, que está aquí, y ese par que yo dibujé acá, bien feo, hace que esta láser no sean como una T que yo la dibujé, ¿se acuerdan? Sino que esté así inclinado, y estos vectores claramente no van a sumar cero. Y ustedes dirán, oye, ¿cómo sabes para dónde orientar los vectores? Claro, porque el vector momento dipolar va del menos electronegativo al más electronegativo. ¿Y cómo yo sé eso? Con la tabla periódica. Sé que mientras más a la derecha y más arriba esté, más electronegativo es. Y es más, si yo tengo la tabla de electronegatividad, que no la dan, a veces en el problema se las dan para decir si el enlace es iónico o covalente, ¿verdad? Pero el otro uso que tiene es ver la magnitud del vector. Sería el H 2,1 y el nitrógeno, no me acuerdo, creo que es 2,5, no estoy seguro. Inventemos, digamos que sí. Entonces, la magnitud de este vector es 0,4 y apunta en ese sentido, hacia el más electronegativo. Ojo que no siempre apunta hacia el medio. Si aquí yo tengo el famoso enlace carbono al medio, cloro aquí afuera, el cloro es más electronegativo y el vector apunta hacia afuera. Entonces, ojo con eso. Tampoco les van a pedir hacer estos cálculos, pero por si alguna vez los van a usar, se los comento. Así que eso, entonces aquí queda un vector con cierta inclinación respecto a la horizontal y habría que descomponerlo en seno y coseno, y este también, y este no, porque está en el eje Y, por decirlo así. Y ahí ustedes hacen como una sumatoria de fuerzas horizontal en el eje X y en el eje Y, nomás que les va a salir seno y coseno, que eso nunca lo vimos, pero de la universidad puede que lo vean, y ahí van a comprobar que hacia arriba va a haber efectivamente una componente hacia arriba, y en la horizontal se va a cancelar. Eso se los prometo. Pero va a haber una componente de momento dipolar hacia arriba, por lo tanto el momento dipolar no es nulo. De aquí del dibujo se ve. Y obviamente eso significa que es polar. Esa es mi explicación más completa de la situación. Este de acá, por ejemplo, obviamente también es polar porque hay un solo vector, entonces no hay otro vector que lo anule, ¿de acuerdo? El BF3. Fíjense que el BF3 se parece un poco al NH3, pero hay una diferencia, que es que el boro solo tiene 3 electrones de valencia, porque es del grupo 3, eso ustedes lo pueden ver en la tabla. Y eso va a producir que no haya pares de electrones libres al centro, se cumple su simetría electrónica, y también se cumple la simetría de los que tienen enlazado. Entonces cumple con los dos requisitos anteriores, el azul, AFFF, y el morado, no tiene pared al centro. Entonces, ustedes dicen, listo, esta molécula es no polar, apolar, no se disuelve en agua. Ahí dice. ¿Y por qué se comprueba eso? Porque los vectores, fíjense que apunta del boro al flúor, porque el flúor es el más electronegativo, y yo puedo demostrar vectorialmente que como el ángulo aquí es 120, puedo hacer una descomposición y todo lo que quieran, y demostrar que se cancelan, porque les va a dar aquí un vector hacia arriba, hacia abajo les van a quedar dos componentes, y esas dos componentes de abajo pueden demostrar matemáticamente, sabiendo el ángulo de acá y la magnitud de los vectores, que se van a anular en la vertical. Y en la horizontal también. Entonces les va a quedar que el momento dipolar es nulo en ambos ejes del plano cartesiano. Y eso es un problema interesante, igual si quieren practicar vectores o qué sé yo. Otro ejemplo, el tetracloruro de carbono, el que yo les dije, ¿se acuerdan? Así en la rápida. También, pues, tengo cloro y carbono. El momento dipolar va del carbono al cloro, porque va de menos a más electronegativo, y aquí también hay un ángulo. Entonces yo podría nuevamente descomponer estos que están inclinados si conozco el ángulo de enlace, que como es un tetraedro, porque ustedes ven la hibridación, vale, SP3, ¿cierto? Geometría trigonal, ya, el ángulo 109,5 entre este. Con eso pueden nuevamente descomponer esto en seno, coseno, como quieran, y hacer la sumatoria de los vectores y también se les va a hacer cero. ¿De acuerdo? Y ustedes no van a hacer eso, sino que van a usar este criterio de acá. Ah, tiene el mismo elemento enlazado, todos, cloro, 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 y el átomo central, que es carbono, no tiene pares de electrones libres, porque ocupó los cuatro que tiene. 1, 2, 3, 4. Recuerden que cada raya son dos enlaces, dos electrones. Uno de aquí, uno de acá. Y listo, cumple con los dos requisitos, apolar, ni la piensan. Apolar.
Ahora la pregunta es, ¿por qué el cloroformo sí es polar? Y la sutileza está en que es como el metano, como el CH4, pero el cuarto hidrógeno está reemplazado por un cloro. Entonces, el requisito que no cumple es el primero. Mismo elemento enlazado, no. HHH, cloro. Entonces, claro, este vector, por ejemplo, vale 0,4, 0,4, 0,4, y este vector de acá vale 1. Entonces, como es distinta la magnitud de este vector, va a descompensar eso de que se cancelen todos porque todos valen lo mismo. ¿De acuerdo? Y va a dar un vector resultante hacia arriba. Entonces, esa es la explicación mucho más técnica de por qué o cómo se calculan los momentos dipolares. Pero insisto, si quieren analizarlo alguna vez de su vida, traten de hacerlo de esta forma simple. Finalmente, vamos a hablar del estado de oxidación. El estado de oxidación sirve para redox principalmente. Es un requisito para analizar cuando un ion o un elemento cambia su estado de oxidación, entonces es porque se dio o recibió electrones. Y ese movimiento de electrones genera corriente eléctrica. Por definición, la corriente es un flujo de electrones. Y eso importa las reacciones redox, donde ustedes identifican cobre está aquí, cero, su estado de oxidación. Y el estado de oxidación aquí es más 2. ¿Qué significa? Que se oxidó porque perdió 2 electrones. Y ahí se paran en reacción de oxidación, reacción de reducción. Ya, eso no lo vimos porque no va a entrar, pero además que se los pasan o en cuarto medio o se los mandan este año como guía, como tarea. Entonces, para eso sirve el estado de oxidación principalmente. Vamos a decir que el estado de oxidación es como, asumamos que el enlace es iónico, porque siempre decimos se comparten los enlaces, ¿cierto? Al mismo tiempo, el carbono aquí está completando su octeto, ¿verdad? Aquí, el carbono completa su octeto y cada hidrógeno completa su dueto, ¿cierto? Pero aquí hay un problema, estamos usando todos los electrones al mismo tiempo. Entonces, la propuesta aquí es, elige quién se los lleva. Alguien se los lleva y alguien los pierde, como si fuera iónico, ¿verdad? ¿Quién se los lleva? El más electronegativo. ¿Quién es más electronegativo según la tabla? El carbono. Entonces, lo que está pasando, digámoslo así, es que el carbono se roba un electrón de cada hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el número de electrones de valencia del carbono? 4, ¿cierto? 4. ¿Qué está haciendo el carbono? Está robando 1, 2, 3, 4 electrones. Entonces, este carbono, cuando tiene sus 4 electrones de valencia, está neutro, ¿verdad? 0. Pero como robó 4 electrones de valencia, su estado de oxidación es menos 4. Es como un anión que roba 4 electrones, ¿verdad? Se roba 4 y completa su octeto y es estable. Los hidrógenos, cuando tienen un electrón de valencia, están neutros. Pero cuando ceden uno, quedan como H+, ¿verdad? Y ese es un estado de oxidación más 1. Eso es como la carga con la que quedan. Te dice cuánto roban o cuánto pierden. Entonces, en este esquema, el estado de oxidación del carbono es menos 4 y del hidrógeno es más 1. Pero si estos de acá fueran cloros, por ejemplo, lo que pasaría sería todo lo contrario. El cloro es más electronegativo. Entonces, cada cloro robaría el electrón del carbono y cada cloro tiene sus 7 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí está neutro. Y robarían uno del carbono. Entonces, cada cloro quedaría con estado de oxidación menos 1, porque es como que se cargaran negativamente al robar ese electrón, cada uno, lo que hay aquí. Y el carbono en total habría cedido 4 electrones, entonces tendría un estado de oxidación más 4. Y en la naturaleza lo que pasa es que dependiendo de las condiciones físico-químicas, muchos átomos tienen distintos estados de oxidación. Entonces, según con quién esté enlazado, el carbono puede tener un estado de oxidación más 4, menos 4, el cloro puede tener menos 1, el oxígeno puede tener menos 2, menos 1, menos 1 medio incluso. Entonces, ese es el estado de oxidación, es como una medida de la carga con la que quedaría la molécula. Por lo menos así lo entiendo yo. Entonces, aquí está lo que ya les expliqué. ¿Ya? Pero ojito, que el del carbono no siempre es menos 4, no es una regla, depende del contexto. Ahora, ahí está, ¿qué pasa en CSL4? Bueno, ya lo mostré, se invierten los papeles, ¿no? Entonces, para determinar el número de oxidación o estado de oxidación de una especie química, porque de repente es de un anión también,
Pero generalmente van a sacar las de no metales, porque esas son las que cambian. Van a sacar las del nitrógeno, azufre, fósforo, oxígeno, no oxígeno no mucho, pero de no metales, porque esos son los que generalmente cambian harto. Ya tienen varias posibilidades. Entonces hay que aprenderse un conjunto de reglas, que es que el estado de oxidación de un ion es la carga que tiene. Es la más fácil. O sea, si aquí hay un 0 arriba, es 0. Si hay un +1, es +1. Si hay un menos, es -1. Ya, y estas son las implícitas. Las del grupo 1A es +1. Todos los elementos del grupo 1A tienen estado de oxidación +1. Incluso el hidrógeno. Pero el hidrógeno se enseña aparte, porque tiene excepciones. ¿Ya? Entonces, siempre que vean sodio, litio, potasio, todo eso, +1, siempre, ya lo saben. Los del grupo 2, magnesio, calcio, no, el berilio no. O sí, estoy casi seguro. Bueno, alguno, +2. Elementos del grupo 7A. Esto lo hacen cuando no tienen más escapatoria. Traten de evitarlo. Pero si les faltan datos, por decirlo así, para encontrar el que les preguntan, pueden asumir que los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, todos los que están en el grupo 7, tienen -1, como lo que vimos antes. ¿Por qué? Y eso es fundamental de configuración electrónica y tabla periódica. Porque si buscan el cloro, van a ver que está en el grupo 7, le falta robar un electrón para estabilizarse. Entonces, por eso tiende a tener estado de oxidación -1. Es decir, tiende siempre a robar el electrón, entre comillas, porque son enlaces covalentes. Recuerden que es una especie de simulación de enlace iónico, ¿de acuerdo? El hidrógeno. El hidrógeno para nosotros siempre va a ser +1, pero tiene excepciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el más típico es el hidruro de litio, LiH, bueno, o cualquier hidruro que es hidrógeno con un metal. Entonces, ahí el hidrógeno tiene estado de oxidación -1, es decir, tiende a robar el electrón, ¿de acuerdo? O lo roba de plano, de hecho. Entonces, esos son compuestos más interesantes que no vamos a estudiar. Y el estado de oxidación del oxígeno vale -2, pero también tiene excepciones. En el H2O2, o el agua oxigenada, vale -1. Como que cada oxígeno tiende a robar un electrón, no dos, como suele acostumbrar. Y eso igual es raro, pero son excepciones. Y esta es la más importante. Hay que hacer una ecuación de primer grado, pero súper fácil. El estado de oxidación de un ion poliatómico, o sea, básicamente, no sé, SO4, listo, o sea, más de un átomo, es igual a la suma de todos los estados de oxidación. Entonces, un ejercicio que aquí ponemos es calcule el número de oxidación de un átomo. Siempre el número de oxidación se lo van a preguntar por un átomo, el del azufre, el del nitrógeno, el que sea, en una molécula. Entonces, calcule el del azufre en esta molécula. Te dicen, pero ¿cómo hago esto? Aplico esta regla, la roja. ¿Cuál es la carga de esta molécula? Si no hay nada, la carga es 0. Entonces ustedes ponen 0 igual a, ¿de acuerdo? De hecho lo voy a hacer yo, antes de que aparezca. Entonces, perdón, me equivoqué. Y entonces, 0 igual a, ¿cuántos átomos de sodio tengo? 2. ¿Cuántos átomos de azufre tengo? 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. Voy a poner ox para no confundirme con un 0, ¿ya? ¿De dónde viene el 0? De la carga. Si aquí hubiera un -2, sería -2. ¿Ya? La carga de la molécula. ¿Cuánto vale el sodio? Voy a la tabla periódica, que la tienen que usar toda la prueba, ¿sí? Consejo. Y es del grupo 1. El de más a la izquierda. Entonces el sodio vale +1. 2 por 1. El azufre es lo que me preguntan. Y 1 por ese, incógnita. El oxígeno, eso se lo tienen que saber como regla, vale -2. Entonces es 3 por -2. Eso es -6. 2 por 1, 2. Sumo números con números. 2 menos 6, -4, ¿no? Entonces aquí me queda S menos 4. Y ahora tiro el 4 hacia la izquierda. Entonces el estado de oxidación del azufre es 4, positivo. Y esa es la respuesta. Y eso es lo que está explicado aquí paso a paso, ¿ya? Entonces, y aquí está la estructura de Lewis, que obviamente yo no se las pedí hacer porque tampoco era una estructura de Lewis fácil, o bien que se podía hacer como con el método que vimos nosotros, pero era así, ¿ok? Y si se dan cuenta, significa que el azufre está, entre comillas, cediendo sus electrones, pero no lo hace, se comparten. Es como si lo cediera.
¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno es más electronegativo que el azufre, básicamente. A eso se refiere el concepto de estado de oxidación. Eso es lo que les puedo decir del tema. Y ahora vamos a pasar a ver algunos ejercicios de esto en la guía, para terminar ya la clase. Entonces, en la guía, que es de enlace atómico, aquí está en el drive, guía 2, es la misma de común, pero le cambié el orden, el número. Las primeras preguntas suelen ser ya de la clase anterior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver unas más interesantes. Por ejemplo, esta de acá. Preguntas completas. Repito, hay muchas preguntas de esto, pero lo que preguntan es poco. Entonces yo tampoco es como ya hagan toda la guía, no. Pero es bueno igual que sepan si quieren, pero prefiero que se gasten la memoria en geometría y soluciones químicas y química orgánica. Obviamente todo lo que vimos hacia atrás, pero enlace y esto del átomo, lo básico. Diferenciar enlaces iónicos, por favor, eso sí o sí. Todo lo que vimos para atrás, hacer buenas estructuras de Lewis, pero esto de geometría y hibridación es como mucho detalle y es poco probable que pregunten tanto. Entonces vamos a hacer la de la molécula de agua. Podrían usar la que hicimos nosotros ya, que es nuestra estrategia de calcular electrones de valencia reales y cuestiones así, pero van a aprender que es más fácil hacerlas por sentido común. El agua es H2O, ¿verdad? Entonces tengo un oxígeno y dos hidrógenos. Quizás ya se la saben de memoria, mejor, pero vamos a sacarla por sentido común. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Tiene aquí, hoy me quedo muy chico. Tiene aquí, aquí, y el otro par lo voy a dibujar aquí abajo. Bueno, y cada hidrógeno tiene uno también, un electrón de valencia y un electrón de valencia. Entonces, yo voy a hacer, espérenme un poco, ¿dónde está esto? Los enlaces, ahí está. ¿Por qué lo sé? Porque aquí se cumple el dueto y para el oxígeno se cumple el octeto. Entonces, por eso sé que es de esa manera. Y quedan dos pares de electrones libres. Entonces, a partir de esta molécula pueden decir muchas cosas. Hibridación, sp3. Geometría angular, porque forma dos enlaces y dos pares libres. Es una molécula polar, porque claro, está enlazada al mismo elemento, entonces candidato a ser apolar, pero deja pares de electrones libres. Entonces, no puedes ser apolar si dejas pares de electrones libres, pasas a ser polar automáticamente. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Tiene 6, porque es del grupo 6, ¿verdad? Estos son sus electrones de valencia. Si hago un corte aquí están los 6. ¿Cuál es su número de oxidación del átomo central, del oxígeno? ¿Es más 2? No. Al revés, es menos 2. ¿Ya? Porque como es más electronegativo, tiende como a robarle del hidrógeno. Y además ustedes saben casi de memoria que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Entonces esta está mala. ¿Se dan cuenta? Está mala. Ay, perdón, está mala. Tiene dos enlaces dativos con el hidrógeno. Falso. ¿Cómo son estos enlaces? Son covalentes, sí, pero no son covalentes dativos, porque cada uno dio un electrón. Entonces son covalentes polares los enlaces. ¿Por qué polares? Porque son de distinta electronegatividad. ¿De acuerdo? Si fueran el mismo elemento, apolar. ¿Tiene 4 electrones enlazados? ¿El átomo central? No. Solo 2. Electrones del. Electrones del, a eso se refiere. Sobre el átomo central no. Tiene 2. Tampoco es esa. Tiene valencia 6. ¿Qué es valencia? Lo aprovecho de explicar acá. Ya, algo son los electrones de valencia, que son sus 6. Y la valencia es cuántos de esos electrones de valencia están formando enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, la valencia en este caso es 2. ¿De acuerdo? A eso me refiero con valencia. No siempre coincide con electrones de valencia. A veces no. Entonces, por descarte, la B presenta dos pares de electrones no enlazados. El de aquí y el de acá. Entonces, más o menos así es un buen ejercicio para ver si integraron toda la materia. ¿De acuerdo? ¿Cuál otra más? Es un clásico, el amoníaco. También. ¿Cómo hago la estructura de Lewis? Pongo los átomos que participan, NH, el H aquí y el H. La única forma de aprendérselas bien es haciendo harto de ejercicio, ¿no? Entonces dicen, el nitrógeno tiene 5 de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. Cada hidrógeno tiene 1. Lo pueden dibujar así, recuerden, o con la rayita. Recuerden que también 2 puntos significa un enlace. Ahí están. Y el par que nunca se le olvide. ¿Qué hibridación tiene? SP3. ¿Qué geometría? Trigonal plana, porque tiene 3 enlaces y un par libre.
Ángulo de enlace, 109,5, ¿cierto? Aprox. Porque SP3 igual que el agua. ¿Es una molécula polar o apolar? Vale, tiene enlazado el mismo elemento. Aquí, aquí, acá. Candidato a ser apolar o no polar. Pero como tiene un par de electrones libres, pasa a ser inmediatamente polar. Eso es todo lo que tienen que saber. Número de enlaces sigma, 3, porque hay puro enlace simple, ¿verdad? Ya. Un par de electrones no se enlaza, correcto, par libre. El átomo central posee 3 de valencia. Falso, este es el error típico, la gente, lo que yo les dije. De esta enganchaba 3 átomos. Ah, listo, 1, 2, 3, se olvida del par y contaría 1 de valencia del nitrógeno, 2 y 3. Y marcaría eso, pero está mal. Tiene 5 de valencia. Pero su valencia a secas es 3. Porque de los 5 de valencia, electrones de valencia, hay 3 formando enlaces. Por eso la valencia es 3. Si dijera posee 3 valencia. Claro, también. Se forma mediante enlaces covalentes, de acuerdo. ¿Por qué? Porque son entre un no metal y un no metal. Entonces la correcta es 1 y 3, la C. Entonces, más o menos así funciona la dinámica de estos problemas. O sea, por lo menos los que hay en la guía, que son bastantes, son casi todos iguales. ¿Cuál otra podemos ver? Este está interesante, el acetileno. El acetileno, C2H2. ¿Cómo hago esa estructura de Lewis? Buena pregunta. Tengo 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno. C2H2. Bueno, esto lo van a entender mejor en orgánica. Pero la pregunta es, ¿cómo hago esto para que la mayoría cumpla el octeto o el dueto? Claramente el hidrógeno va unido al carbono, ¿cierto? Porque no tiene más opciones. El hidrógeno tiene solo una línea como máximo. ¿De acuerdo? Entonces, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Aquí ocupé 1. Voy a marcarlo con otro color. Perdón. Aquí ocupé 1, ¿cierto? Del carbono. Y aquí ocupé 1 del carbono. Entonces, cada carbono le quedan 3. ¿Cómo los pongo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿No ven? Igual se puede tirar por sentido común. No es necesario usar como la fórmula o el mecanismo que les mostré yo. Ay, ¿qué hice? Perdón, lo borré todo. Bueno, lo borré, pero lo habían visto. Era el acetileno. Lo voy a hacer de nuevo. Un enlace triple carbono-carbono. Recuerden que este es el enlace de menor distancia, el más cortito, y está formado por un sigma y 2pi, si mal no recuerdo. Sí, un sigma y 2pi. Entonces, de repente les hacen sumar sigma y pi, también tengan cuidado con eso, ¿ya? Recordar que el triple es un sigma y 2pi. Entonces, ¿cuántos enlaces sigma hay aquí? 3. Uno aquí, 2, 3. Y 2pi. Veamos, la valencia del carbono es 2, falso. Porque el carbono tiene 4 electrones de valencia y está enlazando sus 4 electrones de valencia. Entonces la valencia es 4. Hay un enlace covalente y 2 iónicos, falso. Este es covalente y estos también son covalentes. Porque el hidrógeno es un no metal. C. ¿Se observan pares de electrones sin enlazar? Falso. La valencia del carbono coincide con su número de electrones de valencia. Correcto. Tiene 4 de valencia y está formando enlaces con sus 4 electrones de valencia. Así que esta es la correcta, la D. La E. ¿La valencia no coincide? No. Lo vimos que sí. Entonces, ese tipo de preguntas es bueno verla. Bueno, esta también la pueden hacer ustedes. Ya. Este está interesante. ¿Cuál es el número de oxidación del cloro para este compuesto? Primero, ¿cuál es la carga del compuesto? 0. ¿Qué moléculas tiene? Una de H, átomos, perdón. Uno de cloro, uno de oxígeno. Ox le pongo, aunque está mal, pero es para no confundirme. El H vale más 1, ya lo vimos. El cloro es lo que me preguntan, así que es mi incógnita. Pónganle SL, pónganle X, lo que quieran. Y el oxígeno es menos 2. Ay, perdón. 0 igual a 1 menos 2 menos 1, ¿cierto? Pasa el 1 sumando. Y el estado de oxidación del cloro es más 1. Una ecuación de primer grado sencillita. La respuesta correcta es la D. Ya, este es de la clase anterior. Lo único que tienen que hacer es hacer la recta de electronegatividad y recordar cuándo el átomo es iónico o covalente. Ahí tienen algunas que son más complicadas que otras. Por ejemplo, esta está interesante porque es entender que esta energía es la energía necesaria para romper los enlaces. Y esto valida lo que yo les dije, que el enlace triple es como el más estable, porque es donde necesitan más energía para romperlo. ¿Ya? Entonces también es una pregunta que recomiendo hacer. Esta es casi de memoria, saber que el NH4+ es la unión del amoníaco
con el catión de hidrógeno, y el par de electrones del nitrógeno forma un enlace dativo con el orbital del H+. Y eso forma el ion amonio, si no me equivoco, que es el que está aquí. Porque este es el amoníaco. CO2, metano, sal de mesa. Y hay puras preguntas de este tipo y después se ponen más específicas. Por ejemplo, el CCL4. También vamos a hacer esta ahora, CCL4, para ya ir terminando prácticamente y ver el último ítem que es el de desarrollo. Entonces, CCL4. ¿Lo ven? Yo lo hago por sentido común. Tengo 4 cloros. Dibujo los 4 cloros. El cloro es del grupo 7, entonces le dibujan 7 puntitos. Y ustedes dirán, ¿por qué lo dibujo en ese orden? Porque ya vamos a ver por qué. El carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4. Puro enlace simple. ¿Por qué? Porque al cloro le falta 1. Entonces comparte uno de los suyos a cambio de obtener otro. Entonces, así el cloro, octeto. ¿Se dan cuenta? El cloro, octeto. Octeto, octeto. Y al mismo tiempo, el carbono también hace el octeto, porque tiene 4 y toma prestado uno de cada cloro. Entonces, por eso hice la estructura de Lewis así. ¿Ya? Entonces, la valencia del cloro es 7. Falso. El cloro tiene 7 electrones de valencia. De esos 7, uno lo ocupa para enlazar. Valencia 1. Su geometría molecular es tetraédrica de la molécula. Sí, es correcto, porque forma 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto es sp3. Como no deja pares de electrones libres el átomo central, recuerden que estos no valen, porque a menos que le pregunten pares de electrones libres totales, no. El átomo central hay que ver, en este caso. No hay, entonces es tetraédrico. 109,5 grados, ¿cierto? Y el número de oxidación para el carbono es más 4. Sí. ¿Por qué es más 4? Dos formas de hacerlo. Recordar que, bueno, en este caso sería 0, porque la molécula es neutra. C más 4 por cloros. Me preguntan por el carbono. Entonces, no sé cuánto vale. Cuando son esos casos, asumo que el halógeno vale menos 1. Por lo tanto, me queda 0 igual a carbono menos 4. Y me queda que el es más 4. Esa es una forma de hacerlo. La segunda forma es la que les mostré durante el PPT. O sea, ver, el cloro es más electronegativo por la tabla, eso se sabe. Entonces tiende él a robar ese electrón si esto fuera un enlace iónico, ¿verdad? Está más desplazado hacia su lado. Entonces el carbono va perdiéndolos, entre comillas, y pierde 4, entonces queda como un catión más 4. Esa es la segunda forma de verlo. Y esas son mis recomendaciones para hacer estas preguntas. No tengo mucho más que decir. Después tienen problemas muy, muy iguales a los que ya vimos, donde pueden seguir ejercitando, pero intenten darle a lo que les dije. Y siempre usando la tabla. O sea, estos de acá tienen estado de oxidación más 1, esto más 2, y estos de aquí menos 1 cuando sea necesario. En la parte de desarrollo, por ejemplo, les piden calcular estados de oxidación, por ejemplo, del fósforo, ahí asumen que el cloro es menos 1, por ejemplo. El del carbono, asumen que el oxígeno es menos 2, se lo saben. Les preguntan el del cloro, les preguntan el del... Siempre, no digo cuál, aquí en la guía no sale de cuál les preguntan, pero ustedes lo pueden intuir. Aquí del yodo, ¿cierto? Porque el flúor es un halógeno y vale menos 1. Bueno, el yodo también es un halógeno, pero háganlo para el yodo. Aquí para el fósforo, porque el oxígeno ya sé cuánto vale, ¿de acuerdo? Aquí para el xenón, sí, el xenón es un gas inerte, pero es como extraño porque igual puede formar como uno o dos compuestos. Pero es un tema que se me escapa a mis conocimientos, pero es un gas noble que tiene cierta afinidad por algunos elementos. ¿Ya? Así que no le extraño, esto existe, lo pueden googlear si quieren. Aquí hay que calcular el del fósforo, aquí el del hierro y aquí el del nitrógeno. Porque el del sodio lo saben porque es del grupo 1 y así sucesivamente. Pero en estricto rigor debería yo haberles dicho, calcúlame el del cloro, calcúlame el de acá, ¿de acuerdo? Y el otro ítem es hacer todo, lo que les mostré yo. O sea, hacen la estructura de Lewis y hacen el conteo. Ya, vamos a hacerlo para el primero. Y con eso cerramos. Fósforo es del grupo 5, igual que el nitrógeno. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5 de valencia. Está enlazado a 3 flúor. Un flúor aquí, un flúor allá
y un flúor aquí abajo. El flúor tiene 7, porque es del grupo 7. ¿Sí? Y listo. Enlace simple, me queda súper feo, pero ustedes entienden. Listo. ¿Qué hibridación tiene? Bueno, tiene una hibridación sp3, porque forma 1, 2, 3, pero un posible cuarto enlace. Nunca olvidar esto. Y repito, eso es lo que olvida la gente. Entonces, hibridación sp3. Ángulo, claramente esto es 109,5, ¿cierto? Aprox, dice la teoría. Geometría piramidal. Cuando es un sp3 con un par de electrones libres, es piramidal. Voy a escribir pir, no, porque no me da la letra. Ya. ¿Qué más les pregunto? Polaridad. Esto es polar. ¿Por qué? Porque cumple con la simetría de que tiene el mismo átomo enlazado. Entonces los momentos dipolares se podrían cancelar a priori. Los vectores, estos 3 vectores. Pero este par de electrones va a generar cierta repulsión y al final va a generar esas componentes que van a evitar que se anulen estos vectores. Entonces, por eso. Pero es porque hay un par de electrones libres en el átomo central. Entonces, esto es una molécula polar. Polar. Se disuelve en agua. Valencia del átomo central. Y número de, bueno, tiene 5 electrones de valencia, pero solo 3 están formando enlaces. Por lo tanto, es una molécula que tiene valencia 3. Perdón, un átomo que tiene valencia 3. Y el flúor tiene valencia 1, porque de sus 7 ocupa 1 para enlace. ¿Cuántos enlaces sigma y pi tiene? Tiene 3 enlaces sigma. Una pura raya. Aquí, aquí, aquí. Y enlaces pi, 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos lo que yo les pido. Y que en la pregunta donde aparece el SE, ese elemento, selenio, no estoy seguro si se llama así, asuman que es del grupo 6, es decir, es como un azufre, y el yodo es como el flúor al fin. ¿Ya? Y esta aquí está resuelta y se la voy a mostrar. Aquí está. Y el último ítem en particular, déjenme saltar, aquí está. O sea, aquí está la estructura de Lewis, por ejemplo, para todos. Esta es la que hicimos recién. Ahí está la del CO2, ahí está la de este que es más extraño. Y cuando hagan, por ejemplo, la del SO3, hay algunos casos particulares que uno llega a una estructura de Lewis, pero como que por alguna razón la estructura de Lewis más aceptada es una que no cumple el octeto. Entonces son excepciones. En particular el SO3 es interesante porque la molécula más aceptada es esta que está acá. Uno tiende a hacer esta con el método que yo les mostré, pero esa no es la que pasa en la naturaleza. Ocurre esta, que es con puro enlace doble. Y el azufre agarra 2 electrones. Y eso es súper raro. No tienen por qué saberlo tampoco. Entonces, por eso tampoco quiero ahondar en esto. ¿Ya? Así que ahí hay algún detalle. Y lo último para que quede en el video es qué pasa cuando quiero hacer estructuras de Lewis, que me han preguntado, para enlaces iónicos. Porque siempre lo hemos visto para enlaces covalentes, ¿verdad? Eso del número de oxidación y todo también era para enlaces covalentes. Entonces, si quiero hacerla para un compuesto iónico, como el BeF2, claramente el flúor es el anión. Entonces, lo que pasaría sería esto. Esto no es oficial, no se hace así. Pero si fuera covalente, aquí tiraría una línea y una línea para acá. Y estaría listo, ¿verdad? Haría algo como esto. Haría algo así y se acabó. Pero no se están compartiendo. Entonces, en rigor, el berilio está cediendo un electrón a cada flúor. Y el electrón que regaló el berilio lo pongo con una pinta de otro color para señalar. Pero no es necesario. Entonces, lo único que hay que hacer es encerrar el anión en corchetes y señalar con qué carga queda. Es decir, aquí tú dices cuántos electrones robó. Robó 1 y este flúor robó 1. ¿Ok? Y el berilio, bueno, si quieren lo ponen en corchete, regaló 2. Y no quedó con ningún electrón de valencia, porque regaló los 2. Entonces, esa es la forma de anotar una estructura de Lewis iónico. Con eso terminamos la materia de enlaces. Lo más importante, diferenciar iónico, los tipos de covalente, metálico, sus propiedades, o sea, el punto de ebullición alto, si eso conduce la corriente en estado fundido o, no, o sólido, y también saber hacer una estructura de Lewis por lo menos aceptable, como las que vimos, las que están acá. ¿Ya? Igual cada pregunta tiene su nivel de dificultad y la vamos a ir viendo más adelante, que algunas tienen sus pillerías, sobre todo las del azufre. Eso ha sido todo.